Buenas, bienvenidos a otra clase de acuarela de iniciación. Nada, vamos a seguir con los ejercicios, vamos a seguir con la temática de los arbolitos. Y bueno, más que nada, sobre todo, yo creo que hoy tenemos una mezcla entre la atmósfera y dibujito, ¿vale? La foto seleccionada es esta, me refiero a la atmósfera, pues ese concepto de lejanía, ¿no? Esos arbolitos claritos que tenemos lejano, ese fondo, ese degradado que vamos desde casi el blanco a ese marroncito, hasta llegar a las hierbitas en primer plano. Y dibujito, pues bueno, para coger un poquito de precisión con el pincel y quitar el miedo también al dibujo. Así que nada, vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, yo lo he hecho en A4, he puesto un margen un poquito más gordito, porque bueno, yo creo que este incluso a lo mejor en media hoja sería más bonito, A mí estas cosas me gustan quizás un poquito más chiquitita. Entonces bueno, si queréis hacerlo pequeño para hacer dos y practicar el tema del dibujo, sin problema, o se podría poner más margen incluso, yo otros años hemos hecho alguna acuarela con más margen, de casi 2 centímetros, y bueno, la cinta de carrocero no cubría todo el margen, pero bueno, no pasaba nada, o ponía doble cinta, o bueno, lo que hacía era, como aunque quedara sin tapar, la hacía más larga para que aquí doblara y me diera para engancharla al cartón, ¿vale? Nada, las tres piedritas. Y bueno, he marcado aquí un poco más o menos los dos árboles principales y nada, un poco lo que es el tronco general. Lo demás lo voy a ir haciendo sobre la marcha. Pues nada, vamos a empezar con esa aguada inicial grande del fondo, con un ocre, ¿vale? Aunque sea prácticamente blanco, no lo vamos a dejar blanco, le vamos a dar un viso de color. Entonces, bueno, a ver, no limpio muy bien la paleta. Bueno, me queda que algún cuadradito sin manchar. Bueno, he estado pensando que, bueno, sobre todo principalmente me voy a ir hacia el ocre, este marroncito terroso. La cosa estaba pensando en la parte de arriba, para que no quede tampoco blanca, era ponerle un poquito de una mezcla de gris paine a modo de niebla, pero bueno, nada, es casi como agua manchada, que sería un poquito la idea. Bueno, ya acabo de manchar el agua, voy a probar, no se nota. Entonces, voy a mojar todo el papel, capa de charquito, todo. Y lo dicho, la parte de arriba, no se me habría pasado echando agua, voy a hacer, bueno, no son tampoco nubes, quiero decir, voy a manchar alguna zona, como si fuera un poquito de niebla. Sí, quizá la parte de arriba sobre todo, me gusta, a mí más que nada me gusta para que cuando, mira, si os fijáis es prácticamente nada, esto seguramente cuando seque casi ni se note, pero me va a quitar ese blanco puro del papel. Sí, eso, en la parte de arriba a mí me gusta mancharlo un poquitín más, porque bueno, me hace casi cuando quitas la cinta de carrocero enmarque un poco. Entonces, nada, simplemente es como unas manchitas muy claritas. Y ahora voy a empezar a hacer un poco más o menos lo mismo, pero con el ocre. Los árboles paso por encima, son muy claritos. No lo voy a tapar todo, sobre todo en la parte de atrás, no lo voy a tapar todo. Y en la parte de aquí ya sí, a esto ya. Vamos a mancharlo todo con este ocre. Bueno, yo lo he hecho todo con la brocha, si no, otra opción es para manchar, usar el redondo con punta. Voy a meter así, voy a ir haciendo así como rayitas en diagonal, que vaya saliendo un poco, aunque esté húmedo, esa texturita un poco de prao. Y ahora sí, voy a coger el redondo con punta y rápidamente, tenía que haberlo preparado antes, voy a coger un poquito de sombra tostada y mezclado con ocre cremosito, mirad qué diferencia de lo que estaba haciendo ahora a esto.
muy cremoso. Y voy a empezar a hacer también, venga, para aprovechar toda esta humedad, si da tiempo, si no, pues nada. No va a ser la definitiva, luego haremos seguramente otra capa más. Y bueno, como veo que el ocre que eché inicialmente se está apagando un poco, voy a coger un poquito más de ocre y hacer un poco lo mismo. Se está apagando un poco más clarito. Y eso que me ha quedado demasiado clarito, le voy a poner un poquito más de pigmento. Uy, esto ya está seco, ya noto que... Bueno, reviso los excesos de agua. Por aquí, que me está chorreando demasiado. Mirad, esto cómo está bajando. Parece que no, a lo mejor en la cámara se nota mucho más oscuro, pero algo esto está bajando. Pues nada, lo voy a dejar así, mirad, bueno, se nota un poquitín, pero es prácticamente nada, para que no sea ese blanco tan puro que tiene el papel y que contraste. Voy a limpiar los bordes, que tengo demasiadas gotas, más que nada las gotas también, porque si ahora paso el secador, corro el riesgo de que vayan para adentro. Y luego también así, si a veces a lo mejor que nos puede pasar que se acumula por debajo de la cinta de carrocero. Ay. Bueno, pues nada, primera capa lista. Lo demás ya ahora, una vez que seca esta, que será la más lenta, que la que tiene más agua, lo demás ya será más bien seco sobre seco. Así que nada, esperamos un ratín a que aposente, si vemos que nos pueden las prisas, tiramos de secador. Bueno, ya está totalmente seco, ¿vale? Mirad, fijaros como prácticamente no se nota, pero bueno, no es lo mismo que dejarlo blanco, ¿vale? Porque seguramente luego, ahora no se nota casi, pero cuando quitemos la cinta se va a notar más que le hemos dado esa capita sutil de color. Bueno, vamos a la parte más delicada, porque yo creo que es la parte mucho más delicada de toda la acuarela, que son estos arbolitos de atrás, que son muy claritos, ¿vale? Entonces aquí si hace falta, sí, hay una mala, nos vamos al pincel finín y nada, con agua prácticamente manchada, o sea, es casi agua con el gris. Vamos a ir haciendo unos arbolitos, Veo qué tal, si veo que es mucho. Ya digo, es que es muy clarito, porque encima entre que el fondo es prácticamente blanco y que está en seco. Ay, me queda de una forma un poco rara el árbol. Bueno, como quede, tampoco tiene por qué ser la misma forma. Aquí vamos a centrarnos más a trabajar sobre todo la concentración del agua. Y si os fijáis, según vamos subiendo, el árbol es mucho más clarito, está metido en esa niebla. No tiene que ser exactamente igual, ¿vale? Como salga, No. Hoy, más que trabajar el agua en sí, bueno, el húmedo es trabajar el agua con el pincel, de ser cuidadosos, de cuidar, de no precipitarse con el pigmento, de trabajar. Hoy es más bien trabajo quizás de paleta, por decirlo de una manera. Es más bien
y de paleta, y bueno, también un poquitín de dibujo, de que son los arbolitos, no tienen que ser exactamente iguales. Preocuparos y centraros sobre todo en el tema de la paleta, en los colores, más a que salgan más o menos iguales, ¿eh? No pasa nada, si, oye, mejor, si intentáis hacer uno muy suave y tu jolines cuando seca desaparece, pues bien también para ir practicando las diferentes niveles, ¿eh? Al final está bien, al igual que en alguna acuarela, pues pasarse de pigmento, ¿no? Y decir, ay, la fastidio porque eche mucho color y tal, también está bien alguno, pues que quede pálido, es la manera de ir cogiendo un poco el tranquillo, ¿no? Digamos, de decir, bueno, mira, ay, me pasé o me fui poco, nada, muy sutiles. Si luego vemos que son demasiado claritos, pues nada, le damos otra capa. Bueno, para hacer los oscuros, como alguno va a solapar, voy a hacerlo para el final. Voy a hacer la primera capita de las rocas, que me voy a ir también a este tono primero grisáceo. Bueno, voy a coger el otro pincel. Y vamos a ir dando una primera capita de gris mismamente. No voy a meter tampoco mucho color. Vamos a dar una primera capita de gris también muy clarita. No tanto como los árboles, pero bueno, clarita. Lo bueno es que, mira, si fijáis, como pasé por encima, cuando pinté el fondo, pasé por encima de las rocas, y ahora que pongo este gris tan clarito, no tapa el marrón, por lo cual las rocas también tienen esos visos cálidos de que sería la atmósfera, ¿no? Que hablábamos inicialmente, esa atmósfera que tiene este fondo de niebla. Ahí. Dos opciones. Si esto tenía mucha agua, habéis sido generosos con el agua, pues bueno, yo todavía aquí está bastante húmedo, por lo cual me da tiempo a coger un poquito más de gris más denso y hacer un primer encaje en húmedo. Si no, pues esperamos a que seque y lo hacemos después. De hecho, esto habrá que hacerlo en húmedo porque si, o sea, más bien, sobre todo en seco, porque si no luego aquí estas diferentes rocas se nos van a juntar un poco, pero bueno, yo soy de las que me gusta de aprovechar esa humedad. Ahí. Bueno, y poquito que se me mezcla el color. Venga, voy a meterle un poquito de secador, que quiero hacer primero las rocas para luego, antes de hacer las hierbitas, para hacer esa transición de hierbitas sobre las rocas. Nada, voy a darle un poquito de secador y continuamos. Bueno, ahora que está totalmente seco, quizás pues en vez de seguir por las rocas, ya que está todo seco y puedo empezar por donde yo quiera, siempre me gusta ir de arriba a abajo. Por lo cual ahora sí que sí voy a empezar a hacer los arbolitos. Que mira, me voy a ir al color este que había usado para las hierbas, que era sombra tostada con un poco de ocre. Pero bueno, igualmente es bastante clarito, ¿eh? Vamos a probar aquí. Sí, es demasiado rojizo, le voy a meter un poquito de gris, ya que hemos usado gris en la composición, pues vamos hacia el gris. Si no, pues sería azul. Venga, pues vamos a empezar. El árbol, yo voy a empezar a hacer, digamos, una línea del arbolito, como tengo algo dibujado ya a lápiz, pero digamos que yo hago un poco la estructura del árbol, ¿vale? Y a partir de esta línea ahora lo voy ensanchando y dándole forma. Vale, ahora tengo por aquí bueno, aquí tengo una mezcla de dibujo. Bueno, no pasa nada, no tiene por qué ser igual. Una mala. Voy a cambiar el tronquito ese. Una mala, descargo. Si veo que es muy... algo de agua tiene, entonces si quiero hacer algo finito, le quito aquí en el papel el exceso y tiro para arriba. Luego, el tronco.
El tronco principal, la parte más gruesa, pues sí, la hago más gordita y digamos continua. En el momento que me meto en las ramitas, no tienen por qué ser continuos, es decir, yo ahora hago algo así, ¿vale? Y esta ramita, aunque no esté en contacto, se ve perfectamente que es una rama, ¿vale? Entonces, cuidado para que no se convierta en un tramado muy llamativo. Lo que vamos a hacer es un poquito eso, ¿eh? Nos centramos, es verdad, en el tronco principal, que ese pues sí, va a ser continuo. Mira, ¿ves? Hice demasiada línea en lápiz y ahora, por ejemplo, cuando estoy pintando, como que no me convence ese dibujo que hice inicial, ¿eh? Me pide, como que el pincel me pide ir por otro lado. Nada, me lo voy a medio inventar, no me coincide. Despacito, aquí vamos despacín, ¿vale? Nada de espadazos, o sea, no son hierbitas, ¿vale? Vamos subiendo despacín. Vamos a poner alguna hojita. Y lo mismo, ¿vale? Hago no avancéis mucho, hago un poco el tronco y ya una vez que lo tengo, lo voy ensanchando. ¿Vale? O sea, no hago el tronco ya gordo desde el principio, ¿vale? Si veis qué tal. Para ir con un poquito de seguridad, pues primero lo dibujáis y luego lo vais adaptando, ¿vale? Que el resto me quedo. A poner alguna hojita. Vale. Luego también podríamos este mismo color, pero con mucho más agua, meter alguna que quede el mismo color marroncito, pero con mucha agua. Y así también, aunque estén en el mismo plano, es decir, digamos, todos plantadas en la misma roca, pero quedan diferentes profundidades. Vale, bueno, lo tenemos.
bueno, yo creo que está bien. Luego nada más, esto es muy clarito, seguramente si alguna línea de lápiz la podamos borrar. Pues nada, nos vamos con las rocas, me vuelvo a mi pincelito 8 y ahora en seco, sí que sí, con el gris, incluso con el gris y un poquito de marrón, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla de gris marrón. Por ejemplo, pues estas rocas aquí, para que se separen, necesito poner muy oscura esta de aquí, en el borde, aunque se vea muy oscura, cuidado, cuidado con subir, ir rápido a subir el tono. Vamos a ir poco a poco, que es una roca, tiene demasiados recovecos, entonces contra más tonitos consigamos meter, mejor, Y aquí lo mismo, esta pequeñita, para que resalte, hay que poner oscuro alrededor de ella, en lo que sería la roca de atrás. Vale, y ahí van saliendo. Vale, entonces viene una mezcla entre marrón, para que no sean tampoco tan frías, tan grises, y tengan esa atmósfera cálida de toda la acuarela, pues sería una mezcla entre gris y marrón. No pasa nada, aunque antes habíamos metido gris, no pasa nada, que también nos sirve como zona de luz. Vale, entonces yo lo que voy a hacer, voy a pintar la roca y voy a invadir un poco la zona de hierbitas, o sea, hago así como hierbitas y luego subo la mancha. Bueno, me ha quedado demasiado patrón. Pongo una pincelada, lavo el pincel, lo seco bien en el papel y la difumino aquí en la roca. Que había quedado demasiado contraste. Bueno, las rocas no se las trae, así que tampoco os frustréis. Es decir, que si sale mal o no os convence, yo a mí las rocas es un tema que también tengo pendiente. No me llevo yo precisamente muy bien con lo que es las roquitas y sobre todo con las de mar. Mira que yo al principio me quejaba mucho de los arbolitos, pero las roquitas también tienen lo suyo. Bueno, no os preocupéis, ahora llama muchísimo la atención, pero bueno, luego trabajaremos, al trabajar más el brow, pues ya no llamará tanto, ¿vale? Claro, es como aquí, si os fijáis, las hierbitas, bueno, es que esto es muy oscuro para empezar aquí. Voy a coger un poquito de ocre, manchado con el pincel, y... Claro, si yo voy a empezar a hacer así hierbitas y a decorar el prao, muy clarito, lo mismo, ¿vale? Aquí vamos a ir seco sobre seco, entonces vamos a ir, poco que pongamos va a llamar la atención, entonces empiezo con un ocre y aquí ya empiezo a coger el oscuro, si os fijáis, y aquí el oscuro ya empiezo a incorporarme en lo que es la roca. Si hace falta, pues para que resalte más la roquita pequeña, le pongo mucho más oscuro. Con el pincel limpio y seco puedo intentar lavar y sacar algún brillito si me he pasado. Aquí voy a poner un poquito más oscuro porque se nota demasiado donde acaban los troncos, entonces voy a exagerarlo ahí bastante más. Y aquí lo mismo.
empiezo a invadir también el brow. La pedrina pequeña la hacemos luego, ¿vale? Que espera a que seque porque si no se me mezcla con... Bueno, a ver, esto es muy difícil de reproducir exactamente, ¿vale? La idea es eso, empezar desde muy clarito, con bastante agua, a hacer más clarito aún. Prácticamente agua manchada, unas hierbitinas, hacer unas pintinas, y para que no se mezcle un manchurrón, lo mismo, sería un poco pues esperar a que seque e ir generando diferentes texturas. Ahí lo tendríamos. Pongo la pincelada, lavo el pincel, lo seco y limpio un poquito el borde. Y esto, como está húmedo, ahora puedo coger un poquito más de color y hacer una especie de medio seco, medio húmedo, ¿eh? Y lo mismo, aquí hacia el ocre, con mucha agua. A ver, la parte del brow quizás la más luego delicada, en el sentido de reproducir esa textura, la pinceladita. A lo mejor pues basta para que la persona usara un pincel pues con algún tipo de pelo diferente a veces, ¿vale? Solo luego hay artistas que usan esos recursos y es lo que hacen que tengan sus acuarelas sean como más características, tengan una textura en particular, ¿vale? Entonces, bueno, la idea, vamos a ir practicando. Luego cada uno, yo por mucho que sepa a veces, mi mano va por un lado y nada, y me sale y es como va un poco la mano suelta. Bueno, pues ahora aquí empiezo eso, con el ocre, más o menos sería casi el mismo color que he usado inicialmente, lo que pasa es que al estar en seco, pues, lo dicho, poco que ponga, se va notando, ¿vale? Entonces aquí simplemente vamos a ir generando un poquito de textura. Rayitas, unas más largas, otras más cortas, unas apretáis menos para que salgan más finas y luego una apretáis más. Venga, voy a hacer una versión entre seco y húmedo, voy a coger otro color y hacer más o menos lo mismo sobre esto que hice, y habrá zonas en húmedo y zonas en seco. Uy. Bueno, hay unas pintinas en blanco, o sea, en blanco claritas, que eso quizás pues uso, salpicaría con algún pigmento blanco o algo, pero bueno, otra opción sería acudir en vez de en clarito, en oscuro, salpicar en oscuro. Bueno, voy a empezar también a meter, estas primeras eran más bien ocre, voy a empezar a meter también algo de sombra tostada. Uy, un poco fuerte. Y hay bastante, bueno, dejé bastante brow. Un poquito de gris también. Hacer un poco lo mismo, cojo este color, hago así un tramado, un poquito más abajo, me cojo el sombra con negro o gris, entonces en algunos saldrá medio, quedará en seco y otros quedará en húmedo con el pincelada, las pinceladas que hice antes. Yo creo que más o menos lo voy a ir dejando, Voy a poner ahora en seco también aquí algunas manchitas en la orillita. Uy, que puse la mano. Bueno, una manchita así marrón por ahí. Y si tal, se podría probar a salpicar pues con oscuro. Clarito no merece la pena, la verdad. Venga, vamos a probar con algo oscuro, para que no sea
a romper con ese tramado tan de rayitas, pues principalmente el marrón este que está usando ahora. Ahí, encima mira, como hay zonas húmedas, tengo una mezcla entre salpicados en seco y salpicados en húmedo. Venga, ya. Poco más, que el salpicado es peligroso. Bueno, pues nada. Yo creo que no lo voy a tocar más, ¿vale? Al fin y al cabo, sobre todo, ya os digo, aquí hoy más bien trabajo de paleta, de gestionar el agua. Y eso, paciencia, de subir el tono y poquito más. Bueno, aquí tenía mejor que espero que seque, pero bueno, nada, cosas de la acuarela. Vamos a quitar la cinta. Y ahora todo es cuando más se va a ver esa capita de agua manchadita que pusimos en la parte superior. Uy. Bueno, cuidado sobre todo ahora si... Bueno, yo ahora no he esperado a que seque. La verdad, tenía que haber esperado un poco más. Que la cinta, sobre todo en la parte de abajo, que va a aguantar toda la humedad, puede levantar, ¿eh? Y bueno, pues nada, aquí la tendríamos. Bueno, ha quedado bonita, ¿eh? Ha quedado bonita. Quizá lo que menos me gusta mucho es un poco esta terminación. Tenía que haberla hecho más lavadita, que no se viera justo donde acaba el tronco. Pero no quiero meter, prefiero que quede así a no meter una rayita, que también lo pensé, ¿eh? Cuidado, porque si haces así, entonces al ver dónde acaba el árbol, se acerca, ¿vale? Bueno, pues ha quedado bonito, me gusta el fondo. Bueno, aquí va a salir una coliflor porque había aquí una raya demasiado húmeda y quizás el salpicado tenía demasiada agua, pero bueno, no mala, sino esperéis a que seque bien y hacéis el salpicado después. Pero bueno, me gusta, ha quedado chulo los colores, ya veis, dos marrones, ocre, sombra tostada y gris paine, y este es el resultadito del paisaje. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la clase. ¡Chao!